Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. En el programa anterior nos quedamos ante la pregunta de cuáles son las verdaderas características del pueblo remanente. El tema de hoy lleva por título la revelación de Jesucristo, así que podríamos fácilmente deducir que las características del remanente son aquellas que permiten a un grupo de personas revelar a Jesucristo. La pregunta ¿es que Jesús necesita ser revelado? ¿Es que Jesús no se revela por sí mismo? Naturalmente que sí. Pero Dios quiere un pueblo remanente. Si nosotros no constituimos ese pueblo remanente, Dios podría utilizar incluso piedras para que hablaran en nuestro nombre. Pero ha decidido dar la oportunidad a cualquiera de sus criaturas creadas para que forme parte de voceros de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12, nos presenta una de las características de este remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas realmente son las dos grandes características, los dos rasgos distintivos que hacen de un colectivo un pueblo diferente. Es decir, aquellos que por la experiencia de vivir con el Espíritu de Dios en su vida, guardan los mandamientos de Dios como una consecuencia derivada y tienen el testimonio de Jesucristo porque reflejan el carácter de Cristo en sus vidas, en cada gesto, en cada palabra, en cada acto, porque son personas con un carácter completamente distinguido, porque quien mora dentro de ellos no son ellos mismos, sino el poder de Dios en ellos, generando el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios. Así nos lo va a definir el apóstol Pablo. Hay una característica que el pueblo remanente tiene también, y es la proclamación de la segunda venida de Jesús. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué mensaje tan maravilloso! ¡Qué mensaje tan alentador! En medio de una sociedad que está en una decadencia tan manifiestamente clara, ahora nos encontramos con la proclamación de un mensaje de esperanza. Esa bienaventurada esperanza de la segunda venida de Jesús. Poder tener la seguridad de que vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos, esas personas tan amadas por nosotros que hemos perdido en el camino. Un día, cuando Cristo venga, toda esa amargura, todo ese dolor quedará restaurado y podremos abrazarnos a nuestros seres queridos. Ese mensaje, esa proclamación de la segunda venida de Jesús es un mensaje revelador de la figura de nuestro Redentor Jesús. La Iglesia remanente de Dios tiene dos características distintivas. En primer lugar, obedece los mandamientos de Dios por amor. Y la segunda característica, tiene el testimonio de Jesucristo por presencia del Espíritu Santo en el corazón. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 nos muestra también en qué consiste el testimonio de Jesucristo. Juan se encuentra ante un ser celestial y le dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué significa tener el espíritu de profecía? ¿Qué nos distingue como profetas? Tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Vivir conforme a la voluntad de Dios.
Adorar a Dios por encima de todas las cosas. Tener el sistema de gobierno divino en primer lugar, en primer plano, por encima de cualquier otro proyecto de vida que puedas tener. Primera de Corintios 1, 6 y 7 nos dice: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La Iglesia de Dios de los últimos días guardará los mandamientos de Dios y tendrá el don de profecía. No puede existir un principio más extraordinario para un creyente que centrar su vida, su experiencia, cada uno de sus minutos en reflejar ese carácter de Dios morando en lo más íntimo de su corazón. Esto no puede ser simplemente una filosofía. Esto no puede ser simplemente una teoría. Esto no puede ser un dogma de fe. Esto tiene que ser una vivencia práctica que se haga evidente y que hable como un testimonio vivo de la experiencia del creyente. Fiel a su palabra, Dios levantó el don de profecía para guiar a su pueblo chasqueado y conducirlo a un movimiento mundial para proclamar el Evangelio. Y el Apocalipsis predice que la verdadera Iglesia de Dios se levantaría en algún tiempo después de 1798, que confiaría en Jesús y guardaría sus mandamientos, que sería guiada por el don de la profecía y que proclamaría el mensaje final de Dios a todo el mundo. Ahora nos encontramos en Apocalipsis 19. Fijaos, en los versículos del 5 al 7 nos dice lo siguiente: y del trono salió una voz que dijo: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que veneráis tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Una de las características más elocuentes del pueblo remanente de Dios es que es un pueblo lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de la seguridad indestructible de que hay una promesa que es fiel y verdadera, que Dios cumple sus promesas y ésta también la cumplirá, como a lo largo de toda la historia cumplió las que precedieron a esta. Apocalipsis 19, versículos 8 y 9 nos dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y él me dijo: escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Hemos sido llamados a esa cena. Tú y yo estamos invitados a las cenas del Cordero. La ciudad santa, Jerusalén, se está vistiendo engalanada con todas aquellas obras justas de los santos, es decir, el juicio que se está celebrando en estos momentos está declarando justos a todos y cada uno de aquellos creyentes que confían que Cristo es su Salvador personal. Que el sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio expiatorio, fue un sacrificio personal para cada uno. Y ha sido un sacrificio personal para ti. Ha sido un sacrificio personal para mi vida. Y eso es un motivo de gozo. Tú y yo estamos invitados a esa cena de la boda. Probablemente nos conoceremos aquel día. Pero será maravilloso estar allá. Será precioso ese acontecimiento. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Y si somos los invitados, ¿no podemos representar también la esposa que veíamos en Apocalipsis 21 o Apocalipsis 19 o la mujer de Apocalipsis 12? Somos el pueblo
redimido, unido a Dios, redimido por Dios. Somos la Iglesia triunfante. Sí, estamos en el periodo de la Iglesia sufriente. Vamos mucho más allá. El principio, el valor teológico de la profecía apocalíptica no se centra en que tú y yo hoy estamos sufriendo y tenemos que tener identificados los acontecimientos que nos hacen sufrir. La profecía bíblica trasciende esa realidad. La profecía bíblica nos lleva mucho más allá. Hoy somos los invitados a la boda y no hay ningún problema en asumir que hoy todavía no somos la esposa. Pero cuando la ciudad santa descienda, cuando seamos redimidos, cuando moremos con Dios en la ciudad santa, ahí sí podremos decir que somos la esposa, el pueblo redimido de Dios. Ese pueblo que tiene la característica de guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, pero triunfante, con la victoria alcanzada. Apocalipsis 21:2 nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¡Qué contraste entre ambos textos! Por una parte, nos encontramos con la ciudad santa que desciende, con todos sus santos, ataviada ya como una esposa, engalanada para su marido. Satanás tiene un problema, y un problema grave. El problema es que él quiere enturbiar esa verdad. Y quiere enturbiarla, y Jesús nos lo advierte en su mensaje escatológico de Mateo 24. Y ahí nos advierte que querrá engañar, emular aquel acontecimiento tan maravilloso, tan glorioso. Porque se levantarán falsos cristos, continuará diciendo Jesús, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no los creáis. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, le dijo a sus apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 11. Recordemos aquella escena. Jesús se encuentra con los apóstoles en el Monte de los Olivos. Está ascendiendo. Y dos ángeles les dicen a los apóstoles: no os preocupéis. Este mismo Jesús que ahora le veis va a descender. Ahora vosotros tenéis una misión como pueblo remanente, y es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:7 nos dice que he aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá. Esa es la gran proclamación, la revelación de Jesucristo. Ese es nuestro ministerio. Reflejar al mundo, contar al mundo las verdades de que Cristo vendrá por segunda vez. En Juan 14, del 1 al 3, Jesús le dice a sus discípulos, y por extensión nos lo dice a nosotros también: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos promete que volverá. Jesús está preparando un lugar para nosotros, y en esa preparación está purificando el lugar donde nosotros habremos de habitar. Pero sobre todas las cosas, está purificando tu corazón y el mío para prepararlo, para recibirle cuando Él venga. Fijémonos en algunos detalles importantes acerca de la segunda venida de Jesús. En primer lugar, la segunda venida de Jesús será un evento literal. Nadie nos lo puede negar.
Satanás va a intentar confundirte. Satanás va a intentar distraer tu mirada hacia mil cosas de este mundo, hacerte creer que hay cosas mucho más importantes, mucho más trascendentes o mucho más, si me permites la expresión, golosas que esperar la segunda venida de Jesús. Puede ser que creas o que no creas que Cristo vendrá por segunda vez, pero esto no va a cambiar la evidencia de su segunda venida. Podrá cambiar tu realidad, pero no la literalidad de que Cristo vendrá. Cristo va a volver. Lo ha prometido. Y además nos ha dicho que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo mientras esperamos su segunda venida. En Tito capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Jesús es un evento literal, porque nos dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es una experiencia personal, pero además será una experiencia visible. Hemos leído en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá, porque vendrá en las nubes de los cielos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y estas son palabras de Jesús en Mateo 24:30. Y dice que esa señal aparecerá en el cielo y todas las naciones y las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué chasco terrible será para aquellos que por no haber querido creer en esta garantía de la segunda venida de Jesús se pierdan la eternidad! Que hayan preferido cambiar 4 días de falsa gloria o de falso placer por disfrutar toda una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto y sin muerte. ¿Sabéis? La segunda venida de Jesús será un evento audible. Apocalipsis 16:18 nos dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Mirad, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses nos dice de forma clara que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Nos dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, alguien podrá decir, bueno, sería muy bueno saber exactamente el día y la hora a la que Jesús vendría. ¡Ay, si yo supiera exactamente el día y la hora en la que Jesús vendrá! ¡Ah, yo me prepararía estupendamente bien! ¿Seguro? ¿Crees de verdad que te prepararías mejor? La clave es que tenemos que estar preparados para recibir al Señor si el Señor hubiera de venir hoy mismo. Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Imaginemos que dijéramos que el Señor va a venir tal día a una determinada hora. ¿Qué pasaría si tu vida te fuera arrebatada por un accidente, por una enfermedad antes de esa fecha? ¿Te habrías preparado con anticipación suficiente? Probablemente no. Esta es la razón por la que Jesús se reserva, por la que Dios reserva su fecha y su hora, porque la cuestión es que vivas una experiencia de preparación continua, como si Cristo fuera a venir hoy en tu vida. Pero además, Cristo viene con las nubes de los cielos, todo ojo le verá, todas las tribus de la tierra lo verán venir, todo oído lo oirá, habrá un gran terremoto, vendrá con el sonido de una trompeta y resucitará a los muertos. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En contraste, habrá una realidad para aquellos que no hayan querido aceptar a Cristo en su corazón. El poder del Espíritu Santo en su corazón. Dice Apocalipsis 6, 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? Dice que se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Imaginemos la situación. Aquellas personas que hayan negado la realidad de que Cristo viene, que hayan negado la existencia de Dios, que no quieran aceptar que realmente hay una evidencia profetizada, cuando la realidad les sorprenda, no querrían estar vivos en ese momento. Esto es un acto de rabia, de ira, no. Cuando Dios establece en su palabra el concepto ira, habla de sentencia, de una decisión que es irreversible, consecuencia de unos actos que han traído derivadas unas consecuencias hacia las cuales Dios ya no va a poner perdón. Serán consecuencias trágicas. En 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles y con su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En contraste, en Isaías 25, 9, se nos dice que aquellos que estemos esperando la segunda venida de Jesús, levantaremos en alto nuestras manos y diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salva. Vale la pena vivir con esa bienaventurada esperanza. Vale la pena que cada mañana, al abrir tus ojos, instales en tu mente y en tu corazón, como pensamiento prioritario, que estamos un día más cerca del gran encuentro con nuestro Redentor Jesús. Hay verdades acerca de la segunda venida de Jesús. Es un hecho literal, es un hecho personal, es un hecho visible, es un hecho audible. Es una experiencia gloriosa. Jesús mismo nos dice que veremos al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Será una experiencia climática, algo realmente fantástico. Apocalipsis 19:11 nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Será una experiencia realmente decisiva. En Judas 14 y 15 nos dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Será una experiencia realmente increíble, será una experiencia majestuosa, donde el Señor de forma definitiva marcará la diferencia entre aquellos que siguieron el sistema babilónico y los que decidieron seguir el sistema divino. Cuando se abrió el séptimo sello, se vio cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 8:1 nos dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Si buscamos en la dimensión profética del día por año, descubriremos
que ese silencio de casi media hora corresponde a una semana. Hay 3 grandes semanas en la historia de la Biblia. La primera semana la encontramos en Génesis 1, la semana de la creación. La segunda semana fue la semana de la pasión, que precedió a la muerte de Jesús. Esta última semana es la semana en la que Jesús viene para redimirte a ti y a mí con motivo de la apertura de este 7º sello. Apocalipsis 21:1, Juan nos presenta su gran visión. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta es la gran promesa. Esta es la bienaventurada esperanza. Cristo ha prometido redimirnos, y esa redención será para toda la eternidad. En cielo nuevo, en tierra nueva. El sufrimiento que hoy conocemos habrá desaparecido para siempre. Mi querido amigo, mi querida amiga, vale la pena esperar esta segunda venida. Vale la pena abrazar esta bienaventurada esperanza. Vale la pena abrir los ojos cada mañana, hablar con nuestro Dios y decirle: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo tome posesión de mi corazón, porque ya no quiero vivir yo, quiero que vivas tú en mí. Nos vemos el próximo día.